El placer de viajar. Con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Kelu Robles. Carmelo Jordá. Muy buenos días, tardes, noches o lo que sea cuando nos estéis escuchando. Bienvenidos a este nuevo episodio del Placer de Viajar, el mejor podcast de viajes desde que el 28 de julio de 1893, hoy vamos a fecha exacta, se inaugurase un puente que unía las localidades de Portugalete y Guecho, cada una a un lado de la ría de Bilbao, que ya allí está muy cerca de la desembocadura. El puente, puede decir, bueno, un puente, y eso, bueno, pues era un puente único en su especie en todo el mundo, que es una preciosidad y que además hoy en día es patrimonio mundial, nada más y nada menos. Y un puente, Carmelo, que te ha gustado mucho en tu último viaje por allí, ¿no? Que te has dado mucha prisa en cumplir ese deseo de primeros de año. Bueno, se hace lo que se puede, se hace lo que se claro, puede. Te dieron ganas de ver puentes después del último podcast sobre puentes y has ido a cumplir un sueño. Aproveché, sí, la verdad es que es decir que yo tenía muchas ganas de conocer este puente, que es, no sé si lo hemos dicho, es el puente de Vizcaya, se llama. Tenía muchas ganas de conocerlo y tenía ganas, ya lo conté primeros de año, de conocer Bilbao, así que hemos hecho un viaje en familia y bien, te he de decir que yo creo que ha respondido a las expectativas. Muy bien. Y alguna cosa concreta, por ejemplo el puente, las ha superado. Qué bien. Pero en fin, bueno, ahora os contaré un poco más de lo que me ha gustado, pero como casi siempre, no iba a decir siempre, pero casi siempre, no vamos a hablar solo de un destino. Claro que no, hoy tenemos a nuestro David Alonso, que nos hablará de un sitio que seguro que a ti también te va a gustar, dos ciudades de Irlanda del Norte, Derry y Belfast. Bueno, es que Irlanda del Norte es preciosa. Irlanda es bonita, Irlanda del Norte es todavía un pelín más bonita, sin ánimo de ofender a nadie. No sé, es que esto de Irlanda es muy bonita. Que se te ilumina la cara, cuando hablas. Es uno de mis destinos preferidos. Y he de decir que Derry no la conozco, así que estaré muy atento a lo que nos cuente David. Pues cruzamos el puente y empezamos. Venga, adelante. Carmelo, por fin has podido visitar Bilbao como Dios manda, que era una de las cosas que decías que querías hacer en este 2025. Y la primera pregunta es muy fácil, ¿qué tal? Pues el titular también así fácil sería que muy bien. Hoy en día Bilbao es una ciudad muy agradable, es perfecta para pasear, sobre todo si el tiempo no se pone demasiado levantisco, aunque a mí no me importa mucho pasear bajo la lluvia, la verdad. Yo no soy especialmente quejica en eso. Es un poco más incómodo para lo de las fotos, pero bueno, esa ya es otra cuestión. Como ya sabíamos, se come muy bien y digamos, no he ido a grandes restaurantes porque no hemos cuadrado bien las cosas para hacerlo, pero hemos tenido buenos ejemplos de ellos. Y además hay algunas cosas bastante interesantes y al menos un par de ellas que yo diría que son directamente excepcionales. No hace falta ir a grandísimos restaurantes para comer bien en Bilbao, ¿eh? Una base muy buena. Claro, es que el nivel de todo es bueno. Claro, que, vamos, para que partiendo de esa base. Me da un poco de vergüenza decirlo y confesarlo así en público, pero bueno. A ver. Estuvimos en un chino por cuestiones... cuestiones La indignación de los oyentes se escucha hasta aquí. Cuestiones de logística imprescindibles que no... o sea, no, a veces, chico, pues sí, en fin, era un tema... No podíamos gestionarlo de otra forma, no había más cosas, no había mesa y el día que llegamos, que teníamos, en fin, el horario un poco más tal, estuvimos en un chino. Y es que comimos muy bien. Es que era un chino muy bueno. Te honra mucho reconocerlo para que vean, escuchen los oyentes, que aquí no nos autocensuramos. No. Y que siempre todo lo que decimos es verdad, incluso lo que no deberíamos decir. Efectivamente. Pero aparte de eso, lo que quiero decir es que era como un chino de postín a precio completamente normal. Entonces, hasta en eso, la media de la ciudad se eleva. Y es lo que quiero decir. Lo comemos en otros sitios que no eran chinos. Se contagia la calidad. Bueno, has dicho antes cosas muy interesantes que ver y algunas excepcionales. Me he quedado con esto. Vamos a ir de lo bueno a lo mejor y de lo mejor lo excepcional en este caso. Pues mira, yo empecé por lo que es probablemente mi cosa favorita en la ciudad, que es el Museo Guggenheim. Yo he de decir que ya lo conocía en estas visitas. ¿Te acuerdas cuando hablamos de eso? Lo había visto así un poco por fuera, pero aquí me he dado una panzada. Muy bien. He podido verlo varias veces, a varias horas del día, con cuidado, he hecho muchísimas fotos y lo he disfrutado. Y la verdad es que me parece fantástico. Sí. Me parece una auténtica maravilla. Me imaginaba y de hecho sabía que eras muy fan. Es una obra que fue muy controvertida en su momento de construcción, pero que al final ha conquistado, yo creo, que a todos los bilbaínos. Sí, yo creo que nadie puede negar. Yo, mira, te voy a decir que a mí la arquitectura de Frank Gehry, o sea, no es el tipo de arquitectura que en principio más me gusta, porque yo siempre me gustan más
cosas a lo mejor tirando un poco más a la sencillez, y Frank Gehry es exactamente lo contrario. Es con perdón que me entiendan los oyentes, voy a utilizar una expresión muy de par impar, es una sacada de chorra continua, es decir, es como fíjate aquí todo lo que soy capaz de hacer, ¿no? Pero creo que en este edificio en concreto le salió perfecto y además por varias razones que voy a explicar. Como bien has dicho antes, fue muy polémico, fue una gran operación político-urbanística y, oye, si alguna vez los políticos hacen una cosa bien, pues hay que decirlo, no pasa nada, oye. Y aquí lo hicieron muy bien porque fue lo mejor, creo yo, que podían haber hecho para darle un giro a Bilbao, para darle un cambio a la percepción que los demás teníamos de la ciudad. Y en cuanto al arquitectónico, es que yo creo que resulta que la arquitectura de Frank Gehry, allí, en ese punto concreto, le va muy bien, ¿no? Y le va muy bien por varios razones. Una de ellas es que yo creo que está como integrado en la historia de la zona. Es una zona que era una zona industrial, un poco más allá, pero muy poco más allá, estaba el gran astillero Euskalduna, y era, pues eso, es una zona de barcos, una zona metálica, es una zona, pues eso, donde esas placas de titanio que recubren todo el edificio, pues yo creo que le dan muy bien. Luego también esa parte, esas placas, resulta que se adaptan muy bien al tiempo en Bilbao, que es muy cambiante. Es decir, Bilbao es la típica ciudad en la que llueve a mares y a los 5 minutos sale el sol. Y entonces eso hace que esas placas que reflejan la luz hagan que el edificio esté continuamente cambiando. Aparte de eso, por supuesto, las distintas horas del día y tal. Yo tengo fotos, por ejemplo, hechas una al lado segundos después, en las que el edificio es completamente diferente, porque el color es completamente diferente, se acaba de poner el sol y está muy bien. Y luego, bueno, pues claro, para mí resulta pues un edificio muy fotogénico, ¿no? Porque puedes ir a lo grande, puedes ir al detalle, puedes hacer mil cosas y te lo pasas muy bien. Y luego, algo que es un poco más intangible, pero que yo ya lo había pensado desde el exterior, pero luego cuando entras también te da esa impresión que te transmite grandiosidad. ¿No? Tanto desde fuera, y no es, es un edificio grande, pero no es un edificio altísimo, pero transmite algo grandioso, ¿no? Sí. Y luego cuando entras, que hay un atrio enorme que yo creo que tiene toda la altura del edificio, según entra, un atrio no, como un hall, mejor dicho, enorme, también te transmite esto es enorme, qué grande, pero ya digo, más que grande diría que es grandioso, que no es exactamente lo mismo. Y eso, me encantó, me lo pasé muy bien. Justo te iba a preguntar por eso, por el interior, porque creo que la mayoría de la gente que habla del Guggenheim siempre se refiere a su arquitectura exterior y no suele hacer alusión a lo que uno siente cuando está dentro o a la propia exposición que tenga, que albergue, ¿no? en su interior. La arquitectura interior, a mí, por ejemplo, ya te digo, donde más destaca es en este hall que tiene todo el edificio de alto y a mí me pareció majestuoso. Luego hay una sala bastante famosa, que es la sala que se prolonga por debajo del puente de la Salve, que es también gigantesca. Y esos dos espacios donde más se ve eso, pues a mí me parece que son fantásticos. Lo otro, bueno, pues ya el resto hay salas más convencionales para lo que es un museo, que eso sí es un poco caótico, claro, con todas esas formas, pues tampoco debe extrañarnos mucho, ¿no? Y luego, el tema más espinoso, por decirlo así, que es el tema del arte en sí, ¿no? Que yo sé que a mucha gente el arte moderno no le gusta. Y a mí sí que me gusta, iba a decir por lo general, no, al contrario, no, me gusta el buen arte moderno, ¿no? Entonces, dentro del Guggenheim hay cosas que me parecen muy buen arte moderno y cosas que no me gustaron tanto, que por otra parte es lo normal en un museo de estos. Pero la nota media es bastante alta, ¿no? Incluso cosas que a priori no tendrían que gustarme tanto. Lo primero que ves, o casi lo primero que ves, es una instalación que son como unos luminosos que suben así unas letras con distintas tal, y parece una chorrada. Está en una zona así muy alta, pero es muy interesante. Cuando lo ves allí, realmente visualmente es algo que te mete dentro, en fin, no sé, que está muy bien. Luego, en esta sala grande que comentaba, hay una serie de esculturas gigantescas de un autor americano que se llama Richard Serra, que son simplemente paneles de hierro, también muy relacionado con el mundo de los astilleros, exacto, con todo este la parte mundo, industrial. ¿no? Porque parece además este hierro de barco, ¿no? Es un poco. Y entonces son esculturas en las que te metes por dentro, hay
Hay formas de distinto tipo, vas persiguiéndolo, llegas luego a espacios interiores. Es muy curioso. Me pareció maravilloso, es la palabra. Yo sé que a no todo el mundo le va a gustar, pero a mí, además, en ese sitio, en esa sala grandísima, hay creo que son 7 o 8 figuras enormes. Cuando digo figuras enormes, digo figuras, no sé, pedazos de hierro de 4 o 5 metros de altura y de muchos metros de largo, en los que te metes literalmente dentro. Era muy divertido. Había, por ejemplo, por ahí unos niños y se lo estaban pasando pipa. Realmente estaban disfrutando de aquello, eso. Porque eran como laberintos, ¿no? Y esa parte me gustó mucho. Luego tiene algunas cosas que me gustan menos. ¿Cómo cuáles? Pues no sé, hay, por ejemplo, mójate. Hay una especie de flor así muy rara que está en el hall, que se ve muy gigantesca, enorme y tal, y me pareció bastante mamarracha. ¿Sabes? No todo me gusta. Por ejemplo, hay una sala de arte pop que tiene 4 obras de gran formato, 5 incluyendo una escultura. Una de Lichtenstein, que me encanta, otras 2 de 2 autores cuyo nombre no recuerdo, pero que están francamente bien, 2 cuadros muy grandes, muy curiosos, muy llamativos, como es el arte pop. Otra de Warhol, que a mí Warhol pues no es de lo que más me gusta, pero bueno, quiero decir que el nivel es muy alto. Y luego tiene una colección propia de pintura, que es de pintura y escultura de después de la Segunda Guerra Mundial. Habrá algo de Chillida, que es patrio y vasco de San Sebastián, pero... Que yo recuerdo un par de esculturas fantásticas de Chillida. Hay un cuadro de Marc Rothko que es estupendo, además de los de un tamaño bastante grande. Hay obras, no sé, Basquiat, hay pintores muy importantes, pintores también españoles, Palazuelo, Tapies, que no me suele gustar mucho Tapies, pero el que estaba ahí estaba muy bien. Es decir, hay una colección mejor dicho, muy sólida de arte de la segunda mitad del siglo XX, que yo sé pues que no todo el mundo es fan, pero que realmente es de calidad. O sea, realmente no es un museo relleno, digamos, hecho solo el edificio y relleno de cosas sin mucha sustancia, sino que realmente lo que hay dentro tiene sustancia, lo cual, insisto, pues no tienes obligación que te guste, porque obviamente pues bueno, pues el arte moderno es una cosa distinta y yo entiendo que no todo el mundo le gusta, pero de verdad me pareció que es una colección muy seria. Las exposiciones temporales pues ya son más difíciles, porque son siempre cosas como todavía más atrevidas, más de vanguardia, y no sé, por ejemplo, la que había en este momento, que no recuerdo ni siquiera el nombre del artista, me perdonen los oyentes, de todas formas, como la gente esto lo irá a saber cuándo, pues a saber lo que hay entonces, pero la que habían cuando yo lo visité, pues no me gustó, no me dijo nada. Pero bueno, vale la pena también visitar el interior y mirar todas estas obras sin prejuicios, y yo estoy seguro que mucha gente descubrirá que le gusta. Muy bien, después de esta inmersión tanto por el exterior como por el interior del Guggenheim, así cerquita, que podamos aprovechar y visitar en los alrededores. Pues mira, la propia ría, porque el Guggenheim está al borde de la ría, la propia ría la verdad es que se ha quedado como un sitio fantástico para pasear. Además tiene una mezcla, según la zona, según el sitio, de edificios nuevos y antiguos, que es bastante típica por lo que yo he visto en Bilbao, es decir, que hay la arquitectura, una mezcla bastante rotunda, no siempre perfecta, pero bueno, en la ría sí que hay zonas en las que está muy bien. Un poco más adelante está, como decía, estaba la Astiro Euskalduna, ahora hay un palacio de congresos que tampoco arquitectónicamente me vuelve loco, aunque sí que tenía una pared hecha así toda en acero córtex, que le llaman, que es el acero que se fabricaba en los barcos, que esa sí que me molaba, porque era una cosa así como muy recia. Pero justo al ladito hay un museo que está así como un poco abandonadillo, de cosas, llaman el Museo Marítimo, ¿no? De cosas del puerto, de tal. Hay una grúa que se llama Carola, es una grúa que tiene como 60 metros de altura, una barbaridad, pintada en rojo, súper llamativa. Cuando fui por la tarde así, que hacía un solecito tal, y ya con toda la idea, y fotográficamente aquello era como una llamarada. Pero hay otras cosas, no sé, hay cadenas de anclas, tal, y es bastante curioso, es bastante chulo. Y eso está además a 4 pasos del San Mamés. A mucha gente a la que le gusta ver campos de fútbol. Así que bueno, pues también es una opción. Sí, que me gusta mucho pensar que un lugar en el que se ha ejercido un trabajo tan duro físicamente hoy sea uno de esos lugares donde podemos pues relajarnos, dar un paseo, disfrutar de pues todas las maravillas arquitectónicas y de paisajes que nos deja la propia ciudad. Hemos hablado de un museo, también está por allí el Museo de Bellas Artes, que es el museo típico de la ciudad. Lo que pasa es que el Museo de Bellas Artes está en mitad de una súper renovación. También van a hacer allí un museo muy curioso, porque van a hacer además el proyecto arquitectónico es
es muy original, muy peculiar. Y en este momento yo creo que no se ve toda la colección y tal. Está bien la colección, lo que se ve, hay cosas bastante chulas, hay detallitos, pues hay 4 cuadros de Goya, uno de ellos me gustó, hay uno muy curioso y otro que me gustó mucho, cosas curiosas. Hay también un Greco, hay una parte de la colección es de artistas vascos de principios del siglo XX que tiene cosas muy interesantes, pero probablemente ese museo sea mejor verlo cuando toda esa obra enorme, que están como envolviendo el antiguo museo en otro más grande, se termine. El Parque Doña Casilda es el parque típico de Bilbao, está allí al lado, es como una cosa como un poco siglo XIX que tiene también su gracia. Y está también, allí empieza la Gran Vía, claro, que es la gran calle de Bilbao, y en la que hay muchos edificios que están muy bien, y también esa mezcla de la que hablábamos antes de cosas antiguas, no sé. Y es muy curioso porque hay en la misma manzana puedes ver edificios como de principios del siglo XX, así en un estilo más historiado, de un poco más tarde en un estilo medio art déco, muy bonitos, había varios, ya de más tarde a lo mejor ya no tan bonitos. Y como estamos hablando de arquitectura... El otro icono urbano de Bilbao, que son las paradas de metro. Exacto, que son las paradas de metro, que son de Norman Foster, también fue un concurso famoso. A mí, más que la salida, que es así, que es chula, pero quiero decir que es así como... Son acristaladas, ¿no? Sí, es acristalada con unos aros bastante curiosas, muy visibles, pero tampoco muy disruptivas. Pero me gustan mucho las estaciones, que son así como de cemento, muy cemento visto, no sé, pero muy elegantes, muy bonitas. Después de esta ruta, imagino que te irías a la parte vieja, obviamente. Obviamente fuimos a la parte vieja. Me gustó muchísimo. No es la parte vieja pura, por así decirlo, no son lo que se llaman las 7 calles, pero la zona de antes junto a la ría, que se llama el Arenal, yo creo que es la más bonita de la ciudad. O a lo mejor es que estuve en un momento que había una luz preciosa, así que llovía y salía el sol, pero bueno, es una parte con edificios muy bonitos que se reflejan en la ría, bastante bonitos. Y luego la propia 7 calles, nosotros estábamos allí en fin de semana y había una animación tremenda, estaba llena de gente, de pinchos por allí. Es una zona bonita, es una zona muy, pues eso, muy viva, con muchas, de 3.000 millones de posibilidades para comer de pinchos y comer bien y tomarte unas cervezas y unos vinos, buen ambiente. Espectacular la Plaza Nueva, que es como una plaza mayor, pero que está así como un poco escondida. No se ve tanto como a lo mejor como en otros sitios. Y bueno, yo creo que es también una zona en la que hay que dedicarle un buen paseo y que tranquilamente disfrutar y, por supuesto, tomarse unos pinchos y unas cañas. Sí. Veo que en un fin de semana te dio tiempo a ver y recorrer bastantes cosas y lugares, pero ¿te quedó tiempo para algo más que no debamos perdernos? Sí, lo que hemos comentado al principio del podcast, porque como estuvimos antes habíamos estado aquí hablando de puentes en el podcast y a mí se me había quedado, ya sabes que tengo mis manías y mis fricadas. Y en Bilbao hay, de hecho, varios que son bastante interesantes que están en el libro de Carlos Polimón. Por ejemplo, al lado del Palacio Euskalduna hay un puente, el puente Euskalduna también, que es muy interesante, pero no es tan espectacular como el puente de Portugalete, que se le llamó toda la vida, que es, en realidad el nombre es el puente de Vizcaya. Está como a unos 25 minutos en coche de Bilbao, 20-25 minutos, pero se puede ir también en metro. Hay estaciones de metro, está muy cerca, o sea que es bastante fácil ir. Es un puente que la gente, lo decíamos antes, pero bueno, que la gente se queda todo de finales del siglo XIX, de esa época en la que está la arquitectura del hierro en su mejor momento. Y es un puente que responde a ese tipo de arquitectura metálica, muy funcional, pero que en la propia forma de cómo cumple esa función, pues a mí me parece que es muy bella, ¿no? Muy sencillo, pero muy hermoso. Y es un puente único por varias razones, ¿no? ¿Por dónde está? Porque tenía la ría allí es bastante ancha, entonces el espacio para digamos, que cubrir, el espacio que tienes que dejar vacío, era bastante grande. Y era una ría que daba entrada a uno de los mayores puertos de Europa, con lo cual el tráfico de barcos es continuo. ¿Qué quiere esto decir? Que el puente tenía que ser muy alto para que los barcos pudiesen pasar sin problema. Y para hacer el puente muy alto, pues tendrías que haberlo elevado mucho en las orillas. Claro. Cosa que allí, por cómo es el terreno, pues no es sencillo, por no decir que es imposible. Entonces se les ocurrió una idea que es súper brillante, que es que el puente, digamos, tiene una viga arriba, o una parte arriba, mejor dicho, y de esa parte cuelga, pero no cuelga todo un puente, que haría la navegación imposible, sino que cuelga un transbordador
que va pasando continuamente las 24 horas del día entre una orilla y otra, y que además lo hace con bastante rapidez. Es decir, que a lo mejor, no sé, no creo que esperes más de 10 minutos según se acaba de llegar a que tú estás allí y vuelve el transbordador. Entonces, es una solución muy ingeniosa, porque además era la primera vez en la vida, en todo el mundo, que se hacía algo así. ¿Ah, sí? Sí, fue un invento completamente de allí. Y entonces, bueno, pues eso luego, de hecho, sí que se hizo en más sitios. Y luego, desde el punto de vista, estamos aquí dando historias fricadas de puentes, pero desde el punto de vista de un turista más normal, es un puente muy agradecido, porque tiene dos experiencias muy distintas. Una, que te subes en la barquilla esta, y también es una cosa muy original y que está muy bien. Además, vale 1 € y medio solamente. O sea que, claro, un transporte público. Sí, es un transporte público total. Sí. Pero luego puedes subir a esa parte de arriba, desde donde cuelga la barquilla, y hay unas vistas fantásticas, tanto de la ría como ya del mar, de Guecho, de Portugalete. Ves la barquilla pasar por abajo, ves el sistema que la lleva pasar a unos metros de tus pies, muy cerquita, y realmente pues son como 2 visitas completas, como si visitases 2 puentes distintos, pero en uno. Así que fue muy divertido, y he de decir, para que la gente se tranquilice, no solo me divirtió a mí, que tengo mis locuras, sino que a toda mi familia le encantó, lo cual es una garantía de que es una cosa para gente seria. Es uno de los puntos más emblemáticos que caracterizan a Bilbao, que los de Bilbao hacen los puentes donde quieren y como quieren, claro. Los de Bilbao son así. Son así. Oye, Carmelo, creo que están llamando a la puerta porque se acerca nuestro siguiente invitado, con el que nos vamos de viaje. ¿Le dejamos pasar? Venga, vamos a dejarle pasar. Y ya tenemos aquí, una vez más, a nuestro tercer Beatle, David Alonso, que hoy nos lleva a uno de los sitios que más me gusta del mundo, que es la isla de Irlanda. Bienvenido a tu podcast, David, ¿cómo estás? Hola a todos. Bueno, David, a mí me interesa una cosa también a nivel práctico, para empezar. ¿Cómo se llega hasta esta parte de Irlanda? Que es Irlanda del Norte, que no lo hemos dicho. Lo hemos dicho antes, pero no ahora, por si acaso. ¿Algún despistado? Pues así es algo importante antes de viajar a Irlanda del Norte, saber cómo se llega. Pues hay varias opciones. Sobre todo hay que coger un avión o un ferry, ¿verdad? Se llega en vuelo directo desde Madrid a Dublín, y para llegar a Irlanda del Norte hay que coger un autobús, aunque hay también un tren que va hasta Belfast. Si queremos llegar hasta Derry, tenemos que coger un autobús, y ese autobús son aproximadamente 5 horas. Y yo animo a la gente, aunque todo el mundo dice que es que tienes que conducir por la izquierda, yo animo a la gente a atreverse a conducir por la izquierda, alquilar un coche o llevarse el suyo en su caso, mejor alquilarlo porque así tienes el volante donde toca, porque, hombre, un poco más difícil sí que es, te cuesta un poco acostumbrarte, pero no es tan difícil, y es la forma perfecta, desde mi punto de vista, de recorrer la isla, porque te da, pues eso, toda esa libertad de ir a este pueblecito, a aquello, que si no es muy complicado. Tampoco es que haya mucho tráfico, es verdad que las carreteras, tú que has viajado por allí, has conducido en Irlanda, no son excesivamente grandes, ni hay grandes autopistas, ni nos pensemos que es como en España. O sea, sí que hay autopistas buenas, quiero decir, pero luego cuando vas a las cosas interesantes suele ser una carreterica pequeñica, tan pero son tranquilos, eso, ¿no? Con sus ovejas ahí al borde, está muy bien, muy bonito, muy bucólico. Sí, muy bucólico, o sea, como muy que te integras mucho, ¿no? Sí, bajar la ventanilla. Es una postal continua. 5 horas de postal de Irlanda del Norte, de ovejas y verdes prados. Lo compro, la verdad. Bueno, he estado soltando yo el rollo sobre mi Irlanda, pero el que vienes a hablar eres tú, y además yo nunca he estado en Derry, así que cuéntanos, ¿qué es lo primero que destacarías de esa ciudad? Bueno, cuando yo llegué allí, lo primero que me sorprendió fue ver que la ciudad está completamente amurallada. De hecho, ellos presumen de ser una de las ciudades mejor conservadas en cuanto a muralla se refiere de Europa, y de hecho es la que más en Irlanda es la única que tiene su muralla completa, todavía conservada y todavía en pie. La ciudad fue construida, la muralla, fue construida siglo XVII aproximadamente por la Honorable Sociedad Irlandesa, y aparte de la muralla, que es lo que se ve en el exterior, al entrar en lo que es la propia ciudad, nos encontramos con un casco histórico bastante compacto, que se pasea en más o menos mediodía. Con un día podríamos tener de sobra. Y luego nos da tiempo a irnos al pub, a cenar y a tomar unas buenas pintas. Ir al pub es muy importante. Sí, aunque sí que recomendaría hacer una noche como mínimo, porque aparte de la conexión de vuelta con Dublín o con Belfast,
hay que sacarle un poquito más de partido más allá de ver el casco antiguo y hacer una noche. ¿Y hay alguna recomendación extra que quieras hacernos sobre cosas o sitios que sean imprescindibles? A mí me impresionó bastante el Bogside, que es el New Derry, el barrio católico de la ciudad, que en realidad a mí me llevó una guía de allí, nativa. Lo que pasa es que puedes encontrártelo sin darte cuenta, porque tú llegas a Derry y es un pueblecito, en el fondo, es una ciudad muy pequeña. En cambio, cuando vas con el guía sí que te dice, bueno, a partir de esta calle, que es una calle, y la siguiente ya es el barrio católico. Está el antiguo, bueno, que todavía es el barrio católico, pero que en su día pues, tuvo aquellos conflictos que todos recordamos con la policía y con el ejército inglés, y ahora pues está totalmente pacificado, se puede visitar sin problema y lo podemos ver, y allí además veremos los famosos carteles murales, estos que tienen, y una serie de museos. Sí, al final hay que recorrer la historia desde la más antigua, como cuando hablabas de la muralla, por ejemplo, hasta también la más reciente. Todo siempre está bien. Has dicho museos, ¿y hay algún museo en concreto que hable de toda esta historia? Lo hay, es el Museo de los Pacificadores en Bogside. Y este museo, ¿qué es lo que podemos ver? Bueno, en él veremos cómo explorar el periodo comprendido entre 1972, agosto del 72 y mayo del 2007. Es decir, todo lo que fue aquel conflicto entre el IRA y el ejército inglés por la reivindicación política que todos conocemos, ¿no? Y bueno, es interesante de ver, es bonito. Luego también yo destaco el Museo de Derry Libre, que se centra más en tema de derechos civiles y cosas así, de los años 70, toda esta época más conflictiva. Y el Museo de la Torre, el Museo de la Historia de la Ciudad, que es el típico museo que tiene todas las ciudades. Bueno, pues Derry tiene uno, que es el Museo de la Torre, ahí lo podemos ver desde el punto de vista geológico hasta la actualidad, ¿no? Desde que se creó Derry hasta nuestros días. O sea, que se remontan hasta hace bastante, claro, desde la formación de la ciudad. Edificios, cosas así interesantes. El Guildhall, que es el ayuntamiento, iba a decir restaurante, ¿en qué estaré pensando yo en comer? Ya querías ir ahí a eso. Bueno, inaugurado en 1890 por también la sociedad irlandesa, Honorable Sociedad Irlandesa. Después, ¿qué pasó? Que hubo un incendio y sobrevivió la Torre del Reloj, que también es muy bonita y la vemos desde lejos en la ciudad. Yo también destacaría una callejuela que tiene un mural, y no sé si conocéis Las Chicas de Derry, que es una serie que es bastante famosa, porque en Derry tienen una especie de slang muy particular que es muy difícil de entender. Ya de por sí el inglés hablado por irlandeses es muy difícil de entender. Especialmente decir, y esto con todo el cariño, que en Irlanda del Norte sí que el acento es más fuerte y algo más complicado. En el resto de la isla no es tan difícil, pero en Irlanda del Norte a mí sí que me resultaba más difícil. Bueno, a mí me resultó, ya te lo comento, imposible. De hecho, me tenían que hablar en inglés politely de Londres, o sea, muy, muy inglés abierto acento, porque por lo menos la gente por la calle en Derry tienen un acentazo cerrado que no hay manera de entender. ¿Y gaélico escuchaste hablar ahí en tu viaje o lo hablaba poca gente? La verdad es que no. Porque también es una cosa loquísima. En Derry, que es Irlanda del Norte, Belfast también, yo creo que se habla más el inglés, aunque sea con acentazo, que el propio gaélico. Se habla más y menos, aún así, menos que el inglés en el oeste de la isla. En ya lo que es la República de Irlanda, sí que hay zonas en las que se habla más y sí, es bastante loco. Pero bueno, ya digo, en Irlanda del Norte, luego contaré una anécdota sobre el acento cuando estemos en Belfast. Creo que hay un elemento que le va a gustar a Carmelo porque últimamente está obsesionado con este tema. Ya hablamos sobre un elemento arquitectónico exclusivamente la semana pasada en este podcast. Y hoy hemos también hablado de otro elemento arquitectónico en Bilbao. Así que, David, tienes que contarnos cómo es el Puente de la Paz. El Puente de la Paz es uno de los mayores monumentos modernos que tiene la ciudad de Derry. Están muy orgullosos de él y es un perfecto enlace para bicicletas y peatones que conecta el centro de la ciudad con Ebrington Square, que es un barrio que está a las afueras del centro. Pero es así moderno. Es muy moderno, sí. Es muy, muy Calatrava, por así decir. Además,
lo que simboliza es un poco el acuerdo de paz al que llegaron, con lo cual para ellos y para toda Irlanda del Norte pues es un símbolo muy bonito. Hablando de cosas así que son simbólicas de allí, muy típicas e incluso diría yo que más típicas de lo que mucha gente cree, creo que tu viaje a Derry estuvo relacionado con un festival de Halloween. Eso es. Bueno, yo de hecho viajé específicamente a ver el festival de Halloween que según ellos dicen, es el más largo de Europa en cuanto a tiempo de días que están celebrando Halloween, ¿no? Aparte del día 31 y 1, tienen una previa y una post Halloween. Y con el viaje de prensa al grupo al que yo me incorporé, bueno, me obligaron, entre comillas, a disfrazarme. Ah, sí, ¿de qué? Y estuve, sí, bueno, me tocó el disfraz de Scream, el de la mascarilla, la máscara. Bueno, pues a mí me tocó ese, iba totalmente tapado de negro. Entonces nadie me conocía, ni siquiera los compañeros con los que iba, con lo cual... Pues luego nos cuentas si te complicó mucho esa máscara a la hora de beber una cerveza, que también me interesa este tema, en la ciudad. Pero ¿en qué consiste más esta fiesta? No sé qué hiciste, ¿recorriste también parte de la ciudad disfrazado? Bueno, consiste en que toda la ciudad se disfraza, es sobre todo el día 31, el día de Halloween, ¿no? Hay un desfile en el que participan, como si fuera aquí la Semana Santa con las cofradías, pues allí cada barrio y cada esto tiene una carroza y además con niños mayores, todo el mundo se disfraza y van haciendo el desfile que dura un par de orillas, que está chulo, está bien, muy divertido. Yo lo recomiendo para mis hijos, de hecho me lo planteo para otro año poder ir con los niños porque les va a encantar. En ese sentido es muy recomendable. Y después del desfile, pues lo que hay son unos fuegos artificiales sobre el río que están muy bonitos y ahí se acaba la historia. La fiesta, muy bien. Pero bueno, la ciudad y la gente sigue todavía de fiesta, simplemente que se acaban, digamos, las cosas institucionales, ¿no? Bueno, a ver, Irlanda es un sitio que, entre otras cosas, entre otros muchos atractivos, pero uno de los grandes atractivos son los pubs. ¿Cómo está el tema ese en Derry? En Derry, pues sí, pues lo mismo que pasa con el resto de Irlanda. Allí tienen verdadera devoción por los pubs y por las pintas de cerveza. De Guinness, supongo. Y de Guinness, exacto. Con lo cual, bueno, pues yo recomendaría, por ejemplo, The Wallet City Brewery, que es una cervecería que está en este barrio, que está justo enfrente de la zona de centro, del casco antiguo, que está en Errington Square, donde puedes tomarte cervezas que están maridadas con platos que ellos también sirven allí, ¿no? Entonces, sí, muy interesante. No sé si la gente es tan consciente de esto, el que no hay de Irlanda, pero en los pubs también se come. O sea, sí. No solo se bebe, sino que también se come. Se bebe más que se come, diría yo. Sí. Más que nada porque hay más horas, ¿no? Pero también se come, y normalmente además se come bien. Comida de estas así como tradicional, sencilla, es una buena Y suele haber opción. mucha música en directo en ocasiones, por eso también han desarrollado muchos grupos pop y rock muy buenos, muy buenos, porque está integrado en su cultura, en la cultura de los pubs. Así que eso está muy bien. Bueno, vamos a hablar de la siguiente parada, de Belfast. ¿Qué te pareció la capital de Ulster? Estuve poquito, tengo que decirlo, 24 horas, con lo cual podemos resumirlo en un viaje express a Belfast, 24 horas. Lo más importante. Sí, le puede servir a los oyentes que vayan también en un viaje recorriendo varios lugares y digan, oye, voy a pasar el día a Belfast, ¿qué no me puedo perder? Pues yo me gustó bastante, es muy diferente a Derry, es una ciudad más grande, eso hay que decirlo de antemano, y más amplia. Se nota que es la capital de una de las regiones de Irlanda. Y lo primero que yo me di cuenta es que el ambiente es bastante juvenil, porque es una ciudad además bastante universitaria. Tiene una universidad muy potente, la Queen's University, que hay que visitar, por cierto. Tiene un edificio bastante bonito y desde fuera incluso, no hace falta entrar, ya puedes hacer una foto divertida y interesante. Así, lo más importante que dirías, si tuvieras que destacar una cosa, ¿qué sería? Para mí, el Museo del Titanic. Ah, claro. Sí. Es algo que a mí me sorprendió. A mí también me gustó mucho. ¿Y cómo narran la tragedia? Porque, claro, no sé si se dedican mucho a contar las historias personales de la gente, si a describir más el accidente, lo técnico. Hay una cosa importante que decir, que es que el museo está en los mismos astilleros en los que se construyó el barco. Es importante eso. Porque el Titanic se construyó en Belfast. Entonces, claro, está en el mismo sitio. Y de hecho, cuando yo fui, todavía había
no en ese mismo muelle, pero en el de al lado todavía había construcción de barcos, aunque era ya más tema reparación, incluso creo que era la misma empresa o algo, había una historia así, pero vamos, quiero decir que la relación es que era en ese sitio, o sea, no más allá. Y luego el museo es bastante moderno, debe tener a lo mejor 20 años, una cosa así, quizá no tanto, y también arquitectónicamente estaba muy bien, o sea, el edificio era así como muy llamativo. Creo que está inspirado en la forma de un barco, una quilla de un barco o algo así, porque son como formas muy angulosas. Bueno, a mí lo que me sorprendió es que, igual lo recuerdas tú, Carmelo, desde arriba, cuando entras en el museo y hay una especie de mirador, unas ventanales, se ve lo que es la silueta de lo que ocupaba el antiguo Titanic en el suelo, que es donde estaban justo los astilleros. Entonces tienen como pintado el barco, que en realidad es muy pequeño comparado con los transatlánticos, los cruceros que hay ahora, que es una mierdecilla. Y el museo me gustó porque es muy inmersivo, te cuenta historias personales, incluso recopila o recoge objetos como el violín o las sillas o las pertenencias que pudieron rescatar de alguna de estas inversiones imposibles casi al Titanic, y las tienen allí y me gustó mucho. De hecho, volvería solamente para poderlo visitar más a fondo porque te da para 3-4 horas. Yo estuve 1 hora y media en el museo. Bueno, y sobre monumentos, aparte de vosotros dos cuando estuvisteis por allí, ¿qué más monumentos hay que ver en Belfast? Bueno, el ayuntamiento para mí es algo que es interesante. Era impresionante, parecía el ayuntamiento de Washington o algo así. Sí. O sea, es realmente muy grande, es un edificio... Plaza Donegal, ya desde fuera ves cómo impone, es un edificio imponente. Y el interior, tú no sé si recuerdas, Carmelo, llegas allí, tiene como una especie de hall que tiene una escalinata que sube todo de blanco, de mármol. Es realmente bonito y gratis, además. Muy bien. Fíjate, yo el interior no lo visité, ¿ves? Ahí cómo cambian los viajes de uno a otro. Hemos comentado un poco el Derry, el tema del conflicto, el tema del IRA, y yo recuerdo también hay una zona de Belfast en la que sientes... Bueno, pues que aquello era no hace tanto, ¿no? Que es el barrio católico, digamos, la parte esta, sobre todo la parte de división entre el barrio católico y el barrio protestante. Y que, de hecho, ver que, al menos cuando yo estuve, que hace unos años ya, supongo que creo que todavía está, sigue estando allí la valla que dividía las dos zonas y la puerta que se cerraba por la noche para que no hubiese problemas entre las diferentes comunidades. Y luego están también los murales por esa zona, ¿no? Eso es. Bueno, la valla continúa en su sitio, no la han quitado. A la puerta a la que te refieres yo no la conseguí ver, seguirá, supongo. Lo que pasa es que ahora mismo el barrio católico de Derry no es como hace 30 años, es completamente seguro, se puede pasear, sí, no, eso desde puedes luego visitarlo y ver ahí. Queda es verdad la esencia y quedan los vestigios, si se puede decir de alguna manera, que es hace 25 años de esa época. Y la curiosidad histórica de ver también esos murales y cómo eso se expresaba allí y cómo hay de un lado y del otro. Y es un tema bastante curioso. Y retomo ahora lo de que hablábamos de los acentos. Yo estaba por allí paseando y haciendo fotos en una mañana, creo que era domingo, no había nadie. Estaba muy vacío aquello. Y bueno, pues estas cosas que hacemos a veces, sobre todo cuando vas con la cámara, que vas pronto, porque en fin. Y entonces me encontré con un señor que estaba paseando un perrito y que tenía ganas de darme conversación. Y yo habría hablado con él muy a gusto, pero no entendía absolutamente nada de lo que me decía. Entonces el hombre estaba... Y yo... Yes. Y entonces empezó a hablarme de los murales que tenía alrededor y ahí empecé a entender algo de lo que decía, pero solo una palabra, porque decía bastard. Literalmente. Él buscaba a alguien que le escuchara, no tanto que le entendiera, pero por lo menos que le gustara. No parecía que le importase mucho, pero bueno, muy mejor. La gente en Belfast también es encantadora. Por ejemplo, para llegar allí al barrio este, yo recuerdo como una pareja me subió en su coche a un señor que iba por allí con mis aparatos de fotografías. No me indicaron dónde era. Me subieron, súbete, que está lejos. Casi me obligaron a subir y me llevaron en coche hasta el sitio, que da una idea de cómo eres. Y ya que me he arrancado, si me permites, David, voy a contar un sitio en el que estuve que está también relacionado con todo esto, pero que fue el sitio en el que se le dio el final razonablemente feliz. Así que me parece un buen esto para acabar nuestra visita. Y se trata de Hillsborough Castle, que es un lugar importante en la historia, primero porque se trata de la residencia oficial
de la corona británica en Belfast, que tienen su sitio al que ir, pues bueno, si un royal le apetece ir a Belfast, tiene una visita oficial o lo que sea, está allí. Es un palacio, no es grande, es más bien pequeñito para la monarquía británica, pero bueno, en Belfast tampoco se van a poner, igual no era políticamente muy correcto hacerse allí el superpalacio, pero es un palacio muy pequeño, pero muy bonito. Es casi más una mansión grande que un palacio, ¿no? Pero es muy bonito y es alucinante lo bien cuidado que está. Es decir, tanto por fuera como por dentro, porque hicimos una visita por dentro y es que está como si se acabase de ir Carlos III. Pero así, o sea, súper preparado. Todas las mesas está el servicio puesto, toda la vajilla que ellos realmente usan cuando van, en no sé qué, es muy bonito. Y el tema histórico, o el segundo tema histórico que hay, es que allí en ese castillo se negociaron los acuerdos del Viernes Santo, que fueron los que en 1998 pusieron fin a este conflicto, ¿no? La negociación fue muy larga, hubo mucha gente por allí, pasó mucha gente, pasaron presidentes americanos, secretarios de Estado, obviamente Tony Blair, que era el primer ministro británico en aquel entonces. Hay fotos de casi todos ellos. Hay fotos, por ejemplo, de un sofá así muy bonito con una mesa de té y ellos allí sentados, y entonces lo ponen al lado del sofá para que lo veas. La verdad es que me pareció bastante interesante, sobre todo por la mezcla esa que hay de eso histórico con el hecho de que luego hay fotos de la familia. Hay fotos de la Royal Family puestas allí como las tendrías tú en tu casa, porque al fin y al cabo cuando van allí es su casa, efectivamente. Qué bueno. Entonces la verdad es que yo creo que es una de las... Es una visita pues que está muy bien hacer en Belfast si se tiene la oportunidad y que te asomas un poco a esas dos partes de historia. Pues si me dejas contarte una cosa que me comentaron en el viaje, la guía con la que fui a Belfast. La única vez o última vez que fue la difunta reina Isabel II a Belfast, tuvo el detalle de vestirse de verde irlandés. Y realmente fue una buena acogida y cayó bien. Es que en Irlanda del Norte, al fin y al cabo... En esta ciudad. Hombre, al fin y al cabo, y es Reino Unido, ¿no? Entonces, Bueno, la reina Isabel, yo, por ejemplo, he estado en otras ciudades de Irlanda, creo que, por ejemplo, Cork, que la visitó, y estaban allí, aquí estuvo la reina y tal. Es que al final las monarquías tienen cierto magnetismo. Sí, totalmente, como el de este podcast, Carmelo, y esperamos Sabía que ibas a coger ese que me encanta, siempre tengo el reto. Iba a decir que había sido un recorrido también muy emocional, en realidad, porque también recorrer todo, pues, esta historia reciente y que los ciudadanos que viven en estas ciudades reciban bien el turismo, que va a ser testigo también de todo esto que han vivido y de cómo son, pues, sus ciudades, está muy bien. Pero bueno, a mí ya sabes que me gusta mucho enganchar y siento que el magnetismo, quiero que el magnetismo lo sienta también David para volver próximamente a contarnos otro de sus viajes, como siempre a esta que también es su casa, como la de la reina Isabel en Belfast. Pues David, seguro que muy pronto vendrás y será un placer tenerte aquí, David, y Kelu, tú y yo nos también vemos una semana, ¿no? La semana que viene nos vemos. Oye, acordaros de, pues eso, descargaros, apuntaros a todas las plataformas, ponernos buena nota. Un cariñito eso, ahí, así nos hacéis seguir un poco semana de amor, tras semana. Últimamente nos sentimos Por solos. favor, hasta la semana que viene. El placer de viajar, con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.